Un saludo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Nahuín. Hoy vamos nuevamente a reflexionar sobre el Evangelio que nos propone hoy la liturgia. Y la iglesia hoy está celebrando el día de la visitación de Nuestra Señora la Virgen María a su prima Santa Isabel. El evangelio que vamos a estar proclamando es de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. Pues bien, vamos entonces a hacer lectura y proclamar este evangelio para luego reflexionar en este evangelio, que hay mucha tela donde cortar, ¿ok? Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus oídos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altaneros, destronó a los portentados, exaltó a los humildes, y a los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, aquí comienza, ¿verdad? Aquí comienza un camino que María recorre, que no solamente es físico, sino también emocional y espiritual. Entonces, querido hermano, yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y que me pongan sus contestaciones en los comentarios, por favor. ¿Qué implica tener una estampita de la Virgen en nuestra cartera? Y entonces, miren lo que a mí me sucedió cuando estaba en el seminario. Me sucedió, ¿verdad? Un amigo mío muy bueno, no era católico, era protestante. Hace años que no lo veo, hace más de 30 años que no lo veo, dicho de paso, ¿verdad? Me dice, porque en una que yo estaba saqué mi cartera para pagar algo en la cafetería de la universidad, y la estampita pues se cayó de la cartera. Y me dice: yo no sé por qué tú tienes esa estampita, rómpela, porque eso es idolatría. Y yo le digo: ven acá, antes de yo romperla,
tú tienes una foto de tu mamá ahí. Porque yo la he visto ya, yo sé que tú la tienes ahí. Si tú la rompes, porque eso es idolatría, estás idolatrando a tu mamá, entonces yo rompo la mía también. Me dice, no, pero eso es un recuerdo, no es idolatría. Ah, ¿viste? Qué fácil es así, ¿ah, títere? Qué fácil. Y entonces yo le digo, pues para mí también es un recuerdo, no meramente humano, sino emocional, espiritual, porque esa es la madre de mi Señor. Y voy a tomar un poquito de agua. Los medicamentos, como siempre, ya y esta mañana, me los tomé esta mañana, no son simplemente los de anoche. Pues bien, entonces, pero después me dice, no, porque ustedes los católicos adoran a la Virgen. Yo, ven acá, espérate. Idolatría, adoramos a la Virgen. Cuando yo oro, yo no le oro a la estatua que está allí presente. La estatua es una representación gráfica, ¿verdad? Palpable, que puedo ver, ¿verdad? Y entonces, cuando yo la oro a la María que está en el cielo para que interceda. Por más nada yo le voy a orar. Yo adoro al Señor, mi Dios, tal como tú dices que tú lo adoras también. Pero yo lo adoro como la iglesia lo ha hecho a través desde los inicios de la iglesia, que se llaman el sacramento de la Eucaristía. Es el verdadero culto de adoración, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, lamentablemente muchos de nuestros hermanos protestantes tienen esos motivos de ser anticatólicos, pero como mi hermano Fernando Casanova ha dicho en sus videos, es que le inculcan, es que le enseñan medias verdades sobre la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es bien importante tenerlo en cuenta y cuando oramos, orar por nuestros hermanos separados, ¿verdad? Nuestros hermanos, yo le llamo los hermanos esperados, porque yo los estoy esperando, y yo sé que muchos de ustedes también, a que lleguen al seno de la iglesia. Ahora recientemente, en Suiza, uno de los pastores evangélicos más eminentes, más grandes, de mayor, por así decir, de mayor jerarquía, recientemente salió la noticia de que se convirtió al catolicismo, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Y rapidito para que entrar de nuevo al tema, porque me estoy saliendo. ¿Qué sucede aquí? Que estos hermanos comienzan a estudiar la palabra de Dios, comienzan a estudiar inclusive a los padres de la iglesia, comienzan a estudiar la historia de la iglesia y finalmente se dan cuenta de que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica, ¿verdad? Bueno, volviendo, ¿verdad? Pero esto que estaba narrando es una oportunidad, y este evangelio que hoy se nos muestra, San Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56, hermano, es una oportunidad para aprender de la vida de María, para aprender de sus virtudes, ¿verdad? Para aprender de su testimonio de vida. Y esto es bien importante, ¿verdad? Aprender de su vida, de la vida de María. Que aunque María en las páginas del Evangelio no ocupan muchas páginas, hay teólogos que dicen, si ocupan 2 páginas es mucho. Amén. Cuando ponemos y cuidado, y a veces dicen y cuidado, puede ser que hasta menos que eso, ¿verdad? Entonces, este evangelio nos da la oportunidad de aprender de la vida de María, de sus virtudes, de su testimonio de vida. Sí, María, el evangelio nos da de una u otra forma, quizás salteado, aquí un pedacito, allá otro pedacito, allá otro pedacito,
pero nos dan ese testimonio de vida de María. Ejemplos de esto, mis queridos hermanos, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, las bodas de María, donde ella intercedió por los novios, ¿verdad? Y le dice a su Hijo Jesucristo, no tienen vino. Nene, se le acabó el vino. Pero mamita, si todavía no ha llegado mi hora, pero hagan lo que Él les diga. Punto. No hay problema, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, mis queridos hermanos, que una vez que María recibe el anuncio por parte del ángel, va presurosa a visitar a su prima Isabel, ¿verdad? Entonces, veamos aquí ciertas virtudes o cualidades que se muestran ya en este evangelio de María. El primero, el ánimo, el entusiasmo y la disposición al servicio. Y sobre esto, más adelante vamos a estar hablando, ¿verdad? Isabel, llena del Espíritu Santo, completita, llena del Espíritu Santo. Y dice, ¿de dónde aquí que venga la madre de mi Señor? Aquí vamos a trabajar un momentito con lo que se llama el contexto lingüístico, ¿verdad? El contexto lingüístico de la palabra de Dios. El lenguaje que hablaban María, José, Isabel, Zacarías y luego más adelante el mismo Señor Jesús y Juan el Bautista, era el hebreo, hermanos. Y la palabra en hebreo para traducir la palabra Señor es Adonai. Y esto yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero la palabra Adonai es plural. El singular es Adón. Ese es el singular, la palabra Adonai, y esa es la palabra que utilizaban los hebreos. Que sea, que ya se veía aquí, se vislumbraba la cuestión que más tarde nosotros los cristianos haremos mención y la iglesia enseñe de que Dios, siendo un solo Dios, posee tres divinas personas, ¿verdad? Entonces, ya después de este primer párrafo, María comienza con esa oración que utiliza la iglesia, especialmente en las vísperas, o sea, en la oración de la tarde, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero cuál es el género literario de esa parte del Magnífica. ¿Cuál es el género literario que utilizó San Lucas? Pues es un salmo, ¿ok? El Magnífica es un salmo. De la misma forma que es salmo el cántico de Zacarías. Son dos salmos que están en el Nuevo Testamento. El cántico de Zacarías y el cántico del Magnífica de la Virgen María. Entonces, por eso hay otros libros, hay otros salmos que no están en el libro de los salmos. Por ejemplo, el ejemplo hoy, disculpas, hoy el salmo responsorial es un salmo que no está en el libro de los salmos. Está en el capítulo 12, versículos 2 al 6 del profeta Isaías. El profeta Isaías se distingue por escribir salmos también. En el libro del profeta Isaías, no me acuerdo ahora exactamente cuánto, pero hay salmos también escritos en el libro del profeta Isaías. Y esta oración el Magnífica, como ya mencioné, la iglesia la ha estado rezando todos los días en lo que se llama la oración de la liturgia de las horas, particularmente en
las vísperas, que es la oración de la tarde. Bien, veamos entonces, mis queridos hermanos, algunos puntos del Magnífica que María resalta. Primero, la grandeza del Señor, la omnipotencia del Señor, ¿verdad? Y por eso entonces nos dice, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Wow, hermanos, hermanas, y tengo que preguntarme, yo primero yo, nuestro espíritu se alegra porque Dios es nuestro Salvador, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar eso, utilizar esa pregunta para hacer un examen de conciencia. Y luego más adelante María habla de la humillación, que no importa esa humillación. Recordemos la humillación de su esclava. Cuando el ángel estaba anunciando que iba a tener un hijo, o sea, iba a ser el Emmanuel, el Dios con nosotros, María, nos dice el texto de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase según tu palabra. Bien, algunas versiones bíblicas, hermanos, ponen, he aquí la sierva del Señor, hágase según tu palabra. Pero aquí hay un problema, porque en el tiempo, y utilizando el contexto cultural, histórico de la palabra de Dios, en el tiempo de ese tiempo donde, en el tiempo de Jesús, ese primer siglo, la servidumbre y los esclavos no eran la misma cosa, o sea, no tenían la misma significación. Me explico. El servidor, el siervo, tenía ciertas libertades, por así decirlo. Inclusive muchas veces se le daba, era un supervisor, ¿verdad? Era un manager en nuestro lenguaje moderno, ¿verdad? Pero el esclavo no. El esclavo era el que hacía el trabajo más duro, más pesado, ¿verdad? Aunque la ley mosaica establecía que a los 7 años tenían que los esclavos ser liberados, ¿verdad? Pero esa era la distinción entre servidor o siervo y esclavo. Entonces, María se ubica en lo último de lo último, ¿verdad? Se me chispoteó, no. En toda la creación, ¿verdad? En toda la creación, ¿verdad? Entonces, más adelante nos dice, me felicitarán todas las generaciones, o sea, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, dichosa, feliz. Recordemos que en español el término que más apropiado es el de bienaventurados. Entonces, aquí nos sigue diciendo, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es el Señor, ¿verdad? Miren, la oración del Shema, o sea, la oración que tenía que hacer todo judío piadoso, que está en el libro de escucha Israel, el Señor tu Dios es uno santo, es el Señor y es un solo Dios, ¿verdad? Entonces, aquí nos sigue diciendo, la misericordia llegará a sus fieles de generación en generación. O sea, de que Dios es infinitamente misericordioso. Para los hermanos que dicen, he escuchado hasta teólogos católicos, o evangelizadores católicos, dicen que Dios castiga. Primero, para que Dios castigue tiene que haber un juicio.
Y la única, o las dos formas que va a haber juicio, primero cuando partamos de esta vida a la otra y se nos va a hacer un juicio particular, luego el juicio final. Antes de eso, no hay juicio, no va a haber juicio. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. Por eso el Señor está mediando por cada uno de nosotros, hermanos, ¿verdad? Aquí vemos, nos dice, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. O sea, que es fiel, es un Dios fiel. Nosotros nos apartamos del Señor, sí, pero Dios no, ¿verdad? Entonces, al final ya nos dice, María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. ¿Para qué? ¿Por qué María se quedó unos 3 meses? Para servir, para ayudar a María en todos los quehaceres del hogar, lo que fuera, ¿verdad? Pues recordemos que María era mucho más joven, ¿verdad? Pues un ejemplo solamente, si a María le tomó 3 días en llegar desde Nazaret a donde vivía Zacarías e Isabel, le tocarían, qué sé yo, 3 días. A Isabel le iba a tomar 6 días porque era, ¿verdad? Es lógico, era mucho más mayor que María. Pues entonces, mis queridos hermanos, este evangelio y esta oración del Magnífica nos tiene que mover, ¿verdad? Y llevar a un compromiso. Vamos nosotros, cada uno de nosotros aquí, querer hacer nuestro todo lo que María está indicando que el Señor hace o ha hecho por ella, ¿verdad? Queremos hacer nuestro. Nos queremos llamar bienaventurados. Para querernos llamar bienaventurados tenemos que practicar las bienaventuranzas, ¿verdad? Y tomemos de ejemplo las bienaventuranzas de San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, hermanos, ¿verdad? Y reflexionemos y entonces cojamos, por así decirlo, el Magnífica, leerlo y releerlo y pedirle la iluminación al Señor, que el Señor nos ilumine para poder reflexionar en esta su santa palabra, ¿verdad? Les quiero dar las gracias, mis queridos hermanos, porque darse este tiempo con cada uno, con nosotros. Entonces, te pedimos muy encarecidamente, hermanos, que ores por nosotros y a la misma vez que compartas estos videos que hacemos con mucho amor, ¿verdad? Así que comparte el video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Ministerio Católico Anagüen, ¿ok? Suscríbete a nuestro canal. También vamos a poner toda la información de las redes sociales en las cuales estamos presentes. Así, mis queridos hermanos, nuevamente, pues que María en este día de la visitación, de su visitación, nos ilumine, nos guíe, ¿verdad? Más que nada que interceda por nosotros para ser cristianos santos. ¿Ok? Y pues nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.